Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente, Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas, en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Entonces vamos a comenzar en el versículo 2 que dice de la doctrina de bautismos, que ya hablamos. Ahora vamos a hablar de la imposición de manos. La imposición de manos se usó desde el principio, también, por supuesto, desde el principio se usó para bendecir. Luego también en el nuevo pacto o Brija, ya vamos a ver que también el Señor manda a imponer las manos sobre los enfermos, pero también exhorta que no impongamos manos ligeramente, porque esto puede ocasionar cierta situación negativa para ambas personas, pero ya vamos a ver eso. Vamos a leer primeramente para comenzar en Génesis. Vamos a leer Génesis. Génesis es un libro, el primer libro de la Biblia que corresponde a la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis 48, 14 al 20. Vemos que aquí hay un ejemplo de imposición de manos para bendición y para alineamiento en el propósito divino de Dios. Podemos ver que dice entonces, Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces, la autoridad de Jacob era muy importante y era principal autoridad entre de todas las tribus, porque era el padre de todas las tribus. Vemos que él alinea el propósito divino sobre Efraín, porque él adoptó a los hijos de José y bendijo a Efraín por encima de Manasés. Y aquí se cumple, ¿verdad?, lo que justamente este patrón de que el menor va a bendecir al mayor. Esto es muy interesante. La primogenitura lleva siempre el menor en la Biblia y esto es un patrón que se repite constantemente. Y su mano izquierda dice el 15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitudes de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Esto podemos ver que es un patrón como te vengo diciendo, y en el versículo 19 que dice, será más grande, dice, y su descendencia formará multitud de naciones. Esto mismo dice Pablo en Romanos, el apóstol Pablo en Romanos, cuando dice que todo se cumplirá cuando entren la plenitud de los gentiles. Y esta plenitud de los gentiles, Melech Hagoín, es la misma palabra que está aquí en Génesis 48, 19, es la misma palabra que pronuncia el apóstol Pablo en Romanos. Entonces, esos Melech Hagoín, que son la multitud de naciones en Romanos que Pablo está hablando, son los mismos que el abuelo Jacob le bendice, con los que le bendice a
Efraín. Entonces, por medio de Efraín iban a entrar esta multitud. Y es así porque justamente todo el reino del norte que hoy está volviendo a la Torá es el reino, justamente es Efraín. También en la Biblia es conocido como la casa de José, la casa de Efraín, el reino del norte o la casa de Israel. Estos nombres por eso cuando leemos la Biblia debemos entender que muchas veces vamos a leer la casa de José y si no sabemos que tiene que ver con el reino del norte, que el reino fue dividido, cuando muere Salomón, el reino se divide y queda el reino del sur y el reino del norte. Este reino del norte es el reino que se rebeló y que cambiaron la fecha de la fiesta por Jeroboam y no les dejó subir más a Jerusalén a festejar la fiesta del Señor y le hace los dioses desde Dan a Betel. Y le dice, estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Adóralos y no subamos más a Jerusalén. Entonces viene toda la idolatría y el Señor realmente se enoja de tal manera con el reino del norte, porque ellos no tenían que hacer esto, ellos tenían que ser gobernados por el rey de Israel, pero subir a Jerusalén, pero no subieron más porque el rey no se lo permitió. Entonces ellos fueron perdiendo su identidad. Entonces, ¿qué sucedió? Que el reino del norte comenzó a guardar, dice la palabra del Señor, las fiestas del Padre. Por ejemplo, habla de la fiesta de trompetas, la fiesta de tabernáculo, que son las tres juntas, trompeta, el ayuno de Yom Kippur y luego tabernáculo. Habla de estas fiestas. En Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Reyes podemos encontrar esto, que justamente lo que sucedió fue que Jeroboam cambió de su corazón y de la intención de su corazón, él lo hizo, no por mandato de Dios, quiero decir, que él cambió la fecha en lugar de festejar el séptimo mes, como festejamos nosotros la fiesta del Señor, él mandó a festejar el octavo mes, una fecha que inventó de su propio corazón, dice la palabra. Y esto es lo que sucede y es lo que sucedió en lo que tiene que ver con el sistema religioso del cristianismo, por ejemplo, que guarda las fiestas que quiere, o sea, las fiestas del sistema, como Navidad, como Semana Santa, todas estas fiestas que Dios nunca nos dio a nosotros. Nosotros tenemos nuestra fiesta, pero el problema es que hemos perdido la identidad. Entonces, como la palabra profética se va a cumplir, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla, dice el Señor en su palabra. Entonces, lo que dijeron los profetas del reino del norte, ciertamente se va a cumplir. Entonces, cuando Oseas profetiza sobre Israel, que el Señor le manda a tomar una mujer ramera, ¿sí?, que tipifica justamente al reino del norte, tipifica a esa mujer ramera que toma el profeta, porque esa mujer fue y adoró a muchos dioses y se contaminó, comió vianda inmunda. Todo esto está en el libro de Oseas. Si usted lee el libro de Oseas, va a ver justamente ahí. Y dice que el Señor le quitó el gozo, le quitó las fiestas, le quitó las lunas, le quitó los meses, le quitó los días, le quitó todo. Todo le quitó a el reino del norte. ¿Cuál es el reino del norte? Israel, que está disperso en las naciones. Y justamente en este tiempo está volviendo, porque se está cumpliendo la profecía de la restauración de Israel. Por eso es que en todo el mundo el pueblo de Dios está saliendo del sistema, sal de ahí, pueblo mío, sal de Babilonia, está saliendo de un sistema y está entrando en el cumplimiento profético. Entonces esto no es cosa yo siempre digo, esto no es cosa de Valeria que está quedando media chispita. No. Esto es profético y revelación de Dios y se debe cumplir para que realmente todo se alinee para el advenimiento de nuestro Señor Yeshua, porque Él dice que hasta que se predique el evangelio del reino en todo el mundo, Él no va a venir. ¿Y cuál es el evangelio del reino? El evangelio de la Torah, no es el sistema del cristianismo. Qué hermoso. Muy bien, entonces vemos aquí que el abuelo, Jacob, pone las manos sobre Efraín, la mano derecha, y la mano izquierda sobre Manasés, dándole la primogenitura a Efraín, que era el menor. Pero él le dio esta bendición y le marcó un destino profético que se está cumpliendo en este tiempo. Entonces dice, también vemos en Levíticos 9:22 que el sumo sacerdote tenía la misión de bendecir al pueblo, y dice así en Levítico 9:22, dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y
Después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Entonces acá podemos ver que Aarón levanta sus manos. Esto podemos ver mucho en las congregaciones. Por eso es que muchas veces los pastores son un poco celosos, y bueno, es comprensible también este tema de sus miembros, porque la imposición de mano es muy sagrada. O levantar las manos sobre un grupo y bendecir, eso es muy sagrado. En mi caso, por ejemplo, yo no dejo que cualquiera me ponga mano en la cabeza. El único que me ministra es generalmente mi esposo o los profetas que sabemos que se congregan con nosotros, o profetas que uno discierne que están en condiciones o por lo menos que son temerosos de Dios para hacer este trabajo, ¿no? Es muy complicado este tema de que uno dé la cabeza a cualquiera. ¿Por qué? Porque esto también puede impartir en ese mismo instante algún espíritu de rebeldía, la gente. A mí, yo por ejemplo, hablo por mí, ¿verdad? Porque hablo por mí, no hablo de nadie, hablo de mí. Cuando yo comencé al camino del Señor, como uno tiene toda esa pasión y ese amor porque quiere que el otro también sienta lo que vos sentí, y querés que el otro reciba, yo también hacía imposición de mano. Hasta que un día yo estudié esto y me fue revelado, y ya yo no hago eso. No hago la imposición de mano porque realmente es una transferencia, tanto del que impone como del que recibe. Entonces yo prefiero no hacerlo. A no ser que Dios me diga, ve e impone la mano sobre tal persona, lo haré. Pero yo no hago más ese trabajo, lo hace mi esposo, porque él es un siervo de Dios que fue apartado para eso. Y no digo que no hay mujeres que no sean apartadas para eso, ojo, no estoy diciendo eso. Pero en mi caso yo no lo hago. Lucas 24:50 dice así. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzó sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces, también, como veíamos en el caso de Aarón, porque Aarón justamente era el sumo sacerdote, Yeshua al morir, resucitar, ascender a los cielos, toma el lugar de sumo sacerdote de nuestras almas, y él levanta sus manos y bendice a todo lo que estaban ahí. Entonces también es una manera de bendecir. También es una manera de maldecir, ojo, porque muchas veces las personas que trabajan para los lugares oscuros levantan las manos y maldicen. También es una manera de hacerlo, pero nosotros en el Señor tenemos esa autoridad de bendecir y de desatar con nuestras manos. Por eso dice la palabra que levantemos mano santa en servicio al Señor. En Mateo 19, y qué interesante, porque veamos cómo el enemigo quiere siempre meter esa corrupción en el Hijo de Dios, como el robo, como el adulterio, por ejemplo, que es una manera de usar las manos, me refiero, ¿no? También el robo, porque de esa manera corrompemos las manos, y nuestras manos, dice la palabra, que deben ser santas para levantar en la presencia del Señor. Mateo 19:13 dice así. Dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Yeshua dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces el Señor puso las manos sobre los niños para bendecirlo. Es una manera de bendecir el poner las manos sobre los niños, pero también tenemos que tener ese espíritu de temor, como hablábamos en Hebreos. Vamos a leer, porque esto es muy interesante lo que dice en el libro que estamos estudiando, pero un capítulo anterior, Hebreos 5:7, dice: y Cristo y el Mesías, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces él era un hombre que tenía temor reverente
Eso es lo que debemos buscar, el temor reverente. El temor reverente para hacer la obra del Señor. Por eso si realmente siente que no estás en ese temor reverente, porque las personas muchas veces están hablando mal, criticando al otro, chusmeando, haciendo todo este tipo de disensiones, de malicia, y después van y, bueno, amén, vengan, le va a ministrar. No, es tan sagrado la imposición de mano. Usted no se deje poner la mano por cualquiera, porque la imposición de mano es muy sagrada, es muy, muy sagrada. No es que cualquiera puede venir, lo mismo cuando nosotros estamos en una mesa, por ejemplo, y hay un vaso de agua delante de nosotros. Si nosotros estamos hablando cosas malas, luego tomamos esa agua viene a entrar en nosotros y a manifestar todas esas cosas malas que estuvimos diciendo de nuestras bocas. Nosotros tenemos la boca para hablar la palabra del Señor, y la autoridad de Dios está en nuestras bocas, y nos dio las manos para bendecir también, como por supuesto la boca. Entonces debemos ser cuidadosos tanto en lo que vamos a hablar, que muchas veces nos exaltamos y decimos cosas de más, pero debemos arrepentirnos y no volver a repetir, porque eso ya es una vida de pecado. Nosotros no vivimos una vida de pecado. Puede que tengamos un accidente, que pecamos por ignorancia, o por de repente porque fuimos arrogantes, pecamos. Pero no debemos cometer ese pecado constantemente. Ese pecado de que teníamos antes, por ejemplo, de ir a la casa de una amiga a hablar mal del otro. No, eso ya no debe existir más entre nosotros, porque nosotros ahora somos hijos de Dios y estamos para bendecir. Entonces no podemos con la misma boca bendecir y maldecir con la misma fuente, de la misma fuente, como dice la palabra. No puede salir agua dulce y agua amarga. También vemos en Levítico 16:21, volvamos a la Torá porque ahí nos habla. Levítico 16:21 dice así: dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Entonces, eso es lo que hacía el sumo sacerdote. Ponía la mano sobre el macho cabrío y declaraba todos los pecados del pueblo, y ese animal se llevaba. Las 2 manos también cumplían la misión de redimir, de restaurar, de perdonar al pueblo. Qué interesante esta manera de usar las manos. En Números 8:12, vamos al libro de Números, dice así: y los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Yahweh para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Yahweh. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Entonces también era una manera de apartar a los levitas con la imposición de manos, como dice en el versículo 12, pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y ofrecerán el uno para expiación y el uno para el holocausto. Entonces, para limpiarse, y el otro para ofrecer ofrenda al Señor. Vemos que también en Marcos 6:5, vamos a Marcos 6:5, dice así. Dice en Marcos, dice así: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos,
y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, la imposición de mano de parte de una persona ungida y apartada para esto, hablo de mi esposo, por ejemplo, que es un hombre ungido de Dios, apartado para esto, y hay muchos también, por supuesto, siervos de Dios apartados que han dedicado a esto, que han dedicado su vida a esto, en santidad y obediencia. Entonces, una vez que ponen la mano, puede suceder milagros, es el corazón. Por eso dice que el Señor sanó a muchos, pero se asombraba de la incredulidad de ellos, porque eran incrédulos, porque lo conocían, porque comían con él, porque andaban con él, porque de repente, o porque sabían que era hijo de José y María, entonces no recibían. Ese es el tema. Ese es el punto. Por eso dice la palabra, no hay profeta en su propia tierra, porque de repente uno quiere orar por una familia y la familia de repente no recibe porque te conoce, porque tuviste una vida antes que vivía una vida de repente, una vida perdida, porque tenías ciertos vicios, pero antes, ahora no, ahora sos apartada para Dios y ungida para Dios. Entonces, Dios va a respaldar eso. Si no te preocupes si de repente ciertas personas no reciben la administración, no es que no tenga el don. Si siente que lo tiene y lo hace, ya han recibido personas allá, no es que no tienes, sino que hay personas que no van a recibir por el duro corazón justamente y la incredulidad. Pues dice, esta, ¿sabes? Este es Juan, este es Pedro, este le conozco, este va conmigo, antes íbamos a bailar juntos. Sí, eso no tiene nada que ver, eso ya fue, ya pasó. Dios hace todas las cosas nuevas, ahora somos nueva criatura en Él. Hemos muerto en el bautismo y resucitado para vida eterna, para vida juntamente con Él, y luego, por supuesto, resucitaremos si morimos antes que Él, para vida eterna, antes que Él venga. Lucas 4:40, vamos a ver qué dice Lucas. Ahí ya vamos a la alabanza, ¿sí? Lucas 4:40 dice así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Bueno, y no sé si terminé de comentarte justamente que cuando yo empecé hacía esto, hasta que un día entendí y dije, no, nosotros somos un cuerpo. Y si somos un cuerpo, cada uno tipifica cierto miembro del cuerpo. Entonces, si yo no fui llamada a esto, mi don no es este, mi ministerio no es este, de la imposición de manos, y de repente me cargo, me siento mal, no lo voy a hacer más. Entonces, qué hermoso que cuando una persona hace y Dios respalda, eso es lindo. Entonces, eso es lindo ver. Por eso digo, la envidia y la competencia y el revanchismo en el reino de Dios o en las congregaciones, por ejemplo, no tendría que existir. ¿Pero por qué existe? Porque las personas no saben cuál es su ministerio verdaderamente, cuál es su don. Por ejemplo, cuando yo me casé con mi esposo, me ungen pastora, pero yo no era pastora y no soy pastora. Entonces, me ungen pastora, ¿por qué? Porque la misión en cual estábamos en su momento, a todas las mujeres, la esposa de los pastores, le ungían pastoras. Pero eso está mal, porque cuando te dan un ministerio que no es tuyo, vas a abortar con el tiempo. Y puedes que aborte el ministerio y también aborte tu salvación. Porque no es lo tuyo, y cuando haces cosas que no fue designada para vos y que Dios no escribió para tu vida, no escribió en tu libro para vos, realmente te va a causar tristeza, amargura, depresión, te va a causar un montón de cosas. Por eso vemos justamente, en estos últimos tiempos me enteré de personas conocidas en la ciudad en el país de Brasil, por ejemplo, que se han suicidado, siervo de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Un siervo de Dios? ¿Cómo sucede esto? Un hombre consagrado, supuestamente, siervo de Dios, ¿por qué? Y muchas veces no es porque la persona estaba en pecado, sino porque la persona estaba haciendo un mal funcionamiento de su ministerio. Entonces,
Si yo tengo mis manos son para que yo coma, no mis pies. Yo no voy a comer con el pie porque tengo mis manos. Se supone que mis manos son para comer. Entonces, este es el problema que justamente pasa entre los siervos de Dios. Y cuando yo fui ungida pastora, tenía un montón de cosas en mi vida que no podía entender. Hasta que un día yo dije, basta. Escuché a una profeta muy conocida que también está en la restauración, que es la profeta Alejandra Quirós, y dice, la peor maldición es que te unjan en un diseño equivocado. ¿Y quién te unge en un diseño equivocado? Aquel que no tiene la visión del reino para tu vida. Entonces, cuando dijo eso, yo dije, wow, yo tengo que buscar si realmente lo que estoy haciendo y dicho y hecho, mi ministerio no es pastoral, mi ministerio de la enseñanza, y me siento feliz y me siento recómoda y puedo pasar horas hablando la palabra del Señor, que es lo mío. Entonces no le envidio a nadie. Hoy tenemos pastores y copastoras en la congregación, hay 2 pastoras, y qué maravilloso que cada uno cumpla su función y cumpla su ministerio. Eso es hermoso, porque eso va a traer bendición a nuestras vidas. No debemos hacer para lo que no fuimos llamados, no debemos estar en algún ministerio para el cual no fuimos llamados, porque eso no nos va a bendecir. Estudiando el libro de Hebreos en el capítulo 6, pero avanzando muy lentamente porque en este capítulo 6 comenzó así. Por tanto, dejando yo ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejando ya aquella leche que hablaba más arriba, si lees vas a entender, ya lo que venimos hablando, ya para poder comer alimento sólido. ¿Sí? No es que dejamos los rudimentos de Cristo, sino que avanzamos para comer y para poder recibir alimento sólido de la palabra del Señor está hablando. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces ya hablamos en programas anteriores de el arrepentimiento, no echar fundamentos, nuevamente del arrepentimiento de obras muertas, no volver una y otra vez a pecar y a nuevamente arrepentirnos, ir y volver, como claudicar en 2 caminos. No, ya vamos avanzando y creciendo de la fe en Dios. Hablamos en el programa anterior de la fe en Dios, también hablamos de la doctrina de bautismos y ahora estamos hablando de la imposición de manos. Nos habíamos quedado justamente en Hechos 28:8, a ver si lo leímos, o Lucas 4:40, leímos 28:8. Aquí vamos a seguir. Hechos 28:8 dice así. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que estaban en la isla, que tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Eran personas que sabían la honra del siervo de Dios, porque hoy en día pasa también mucho esto, que las personas que hacen este servicio de la imposición de manos para sanar, por ejemplo, los siervos de Dios que se dedican a esto, tanto varón o mujer, muchas veces no reciben la honra merecida. Esto sí, aquí los de hecho le dieron bendiciones a Pablo por haber sanado, por ejemplo, al padre de Publio. Dice que estaba en cama enfermo con fiebre y disentería. Entonces aquí podemos ver que ellos hacían este trabajo y el Señor respaldaba porque sanaba por medio de los apóstoles y los discípulos. En Números 8, 10 al 11 dice así. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Yahweh, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá Aarón
los levitas delante de Yahweh en ofrenda de los hijos de Israel. Y servirán en el ministerio de Yahweh, y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerán el uno para expiación y el otro para holocausto a Yahweh para hacer expiación por los levitas. Bueno, esta segunda parte ya lo habíamos leído. Entonces podemos ver que ellos eran apartados porque acercaban, dice, cuando hayan acercado a los levitas delante de Yahweh pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerán Aarón a los levitas delante de Yahweh, los que iban a ser consagrados para el oficio en el santuario. En Hechos 13 del 1 al 3 también podemos ver, vamos al libro de Hechos 13 del 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Este Manaén era el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. No era Herodes el tetrarca, era el que se había criado con él. Y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Yo he visto en todo este transcurso de tiempo que muchas personas han recibido la imposición de manos, y junto con ella, por supuesto, los ministerios, y también se ha desatado dones sobre ellos, y hoy ya no están cumpliendo esa función. Y qué interesante es poder a tiempo volverse a cumplir lo que el Padre nos ha dado y nos ha encomendado, porque daremos cuenta también de eso, principalmente de esto. Yo siempre digo que el don profético o el ministerio profético o el diseño profético que cada uno de los seres humanos tenemos es muy importante, porque cada uno tenemos un diseño profético, como justamente cada uno pertenecemos a una parte del cuerpo de Cristo, porque somos una parte del cuerpo, no somos el cuerpo entero, porque si somos el cuerpo entero haríamos todos los ministerios. No nos fue encomendado todos los ministerios. Algunos son maestros, algunos son profetas, algunos son evangelistas, otros son pastores, otros son misioneros. También están los apóstoles. Entonces, todo esto es un cuerpo que vamos haciendo la obra del Señor. Y si cada uno no cumple su función, pasa que el reino no se perfecciona o no se manifiesta de la manera que debe manifestarse porque no cumple su función. Yo creo que lo más, aquí llegamos al punto de por qué, por ejemplo, la restauración del reino no se ha cumplido sino en estos últimos tiempos, porque Dios ha levantado mujeres y varones realmente con ese ministerio y con esa audacia de hacerlo, porque si tenés el ministerio y no tenés la audacia o ese fuego del Espíritu o ese poder que Dios te da para hacerlo, tampoco lo vas a hacer. ¿Cuál es el ministerio de la enseñanza? Porque resulta que cualquiera en todo este tiempo nos habló la palabra y hemos dicho sí, amén, pero nunca realmente no nos hemos sentado a estudiar la palabra desde la iglesia primitiva, desde la cultura del pueblo, y entendiendo que somos pueblo de Dios. Entonces, ahí está que hubo justamente una falla. Entonces, ya esa falla se está ya perfeccionando, porque vemos que hay muchísimos maestros que Dios ha levantado en este tiempo para predicar su Torah. No soy sola yo en el mundo, hay muchísimos maestros en todo el mundo que enseñan la Torah de Dios, y esto va a hacer que el reino de Dios vaya alineándose para el gran advenimiento de nuestro Señor. Dice en Timoteo, o en Hechos 6, del 5 al 6, no leí, Hechos 6, del 5 al 6 dice así: agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe
y del Espíritu Santo a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, esto es muy interesante. Aquí dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, así que muchos se convirtieron al Señor. También de los sacerdotes, de los levitas me refiero. Entonces podemos ver que apartaron a varones, dice aquí, agradó a la multitud, dice, y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe y a otros. ¿Para qué eligieron a estos? Para hacer la obra del Señor. Entonces, personas llenas del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, que ahora justamente tenemos la fiesta del Espíritu Santo el 23 de mayo a la caída del sol, viene con una función. No viene para que estemos saltando un poco, bailando, que eso también está lindo porque nos alegra, pero viene con una función. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Asignar a los hijos de Dios para los ministerios. Entonces, y traer la unción, por supuesto, para hacerlo. Por eso viene el Espíritu Santo en Pentecostés sobre los discípulos y sobre Pedro, que habla justamente la palabra y dio un discurso y ganó más de 3.000 almas para el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino e hizo la función para la cual vino y se manifestó en Pedro el gran avivamiento. Entonces, creo que en las congregaciones, por ejemplo, en las congregaciones que servimos al Señor, hay estas personas apartadas para Dios, pero necesitamos la búsqueda del Espíritu Santo. Necesitamos constantemente la búsqueda del Espíritu Santo. Ahora, por ejemplo, nos estamos preparando todo este tiempo hasta llegar a Pentecostés para poder recibir esa doble porción o esa renovación, porque quizás tú dirás, bueno, sí, yo ya sé cuál es mi ministerio, yo sé qué es lo que tengo que hacer para Dios, y bueno, el Espíritu Santo viene a renovarte, viene a traerte nuevas fuerzas, revelaciones y todo esto. Pero qué importante, porque muchas veces nosotros estamos haciendo la obra y necesitamos ese avivamiento en nosotros primeramente para poder completar la obra del Señor. En 1 Timoteo 4:14 dice así, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Qué interesante, porque le dice, justamente está hablando del buen ministro. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello. No está hablando de la doctrina del sistema religioso romano, no, está hablando de la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? La Torá de Dios. La doctrina de Cristo, que nos robaron y fue cautiva nuestra fe en el año 300, es la Torá de Dios. Nuestros hermanos eran muertos porque ellos guardaban la Torá de Dios. Cuando dejaron de guardar la Torá, cuando Roma pudo sacar la Torá de todos sus alrededores y, en fin, poner sus días, poner sus comidas, poner sus meses, poner todo esto, sus tiempos, ahí recién paró la mortandad. ¿Por qué? Porque el problema era la Torá. Por eso es que el Señor vuelve con la Torá para su pueblo, porque Él va a venir por su pueblo. Ten cuidado de ti mismo, dice, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Interesante, en otra parte dice, el apóstol Pablo dice que él entrega su cuerpo a servidumbre, no va a hacer cosa que él, siendo un heraldo, venga a ser eliminado. Que él, siendo un líder, venga a ser eliminado. Esto es muy interesante, lo que justamente viene hablando el apóstol.
podemos ver en Hechos 8:14. Ya no tenemos mucho tiempo, pero vamos a leer aquí Hechos 8:14 al 17, dice así. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándolos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Estamos en 14, perdón, estoy leyendo en 14. Era en el 8:14 al 17, dice así. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor, Yeshua. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. En otras traducciones dice: recibieron el Espíritu de Santidad. Bueno, no hay mucha diferencia, el Espíritu Santo y el Espíritu de Santidad. Pero qué interesante, porque recibieron el bautismo y luego del bautismo, ¿qué esperamos? Esperamos ese avivamiento en nosotros, esperamos esa llenura del Espíritu Santo, como va a pasar este 23 de mayo a la caída del sol, la fiesta del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron las manos sobre ellos y recibieron el don del Espíritu Santo. Y yo sé que lo que voy a decir ahora va a causar un poco de controversia, pero esto es una revelación. Por ejemplo, el hecho de que venga una persona y te imponga las manos para que reciba el Espíritu Santo, también esto es un don. El impartir el poder del Espíritu Santo y los dones sobre la otra persona. Juan y Pedro eran personas, llenas del Espíritu Santo. Por eso también, más allá de que de repente, dirás, yo soy llena del Espíritu Santo, por ejemplo, una persona que diga, yo busco el Espíritu Santo, me lleno del Espíritu Santo y tengo el Espíritu Santo y vivo una vida piadosa, impongo manos sobre la otra persona va a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene que tener esto que va a dar. Porque la otra persona va a recibir. Por eso hablábamos al principio, por ejemplo, de la imposición de mano y la transferencia de espíritu. Entonces, si yo voy a orar por una persona que necesita o que quiere recibir el don del Espíritu Santo, tiene que estar llena del Espíritu Santo la que va a dar la que va a impartir esto. Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. Sabemos que Pedro caminaba y los enfermos eran sanados. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces podemos ver que realmente fueron apartados para esto, porque aquí también dice que aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua, los samaritanos. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Qué hermoso realmente cuando cada persona va a cumplir la misión de Dios y va a respaldar con el poder de Dios, porque ellos estaban siendo respaldados con el poder de Dios para hacer lo que estaban haciendo. Por eso te digo, muchas veces las personas quieren imponer las manos para que sentirse en autoridad. Y esto no pasa por ahí, porque nosotros no somos de nadie, ni nadie es de nosotros. ¿Por qué? Porque somos de Dios, somos almas de Dios. Y es muy peligroso cuando la gente tiene toda esta petulancia, esta arrogancia de querer tener la autoridad sobre el otro. Si nosotros no somos de un ser humano, somos de Dios, pertenecemos a Dios, volveremos a Él porque pertenecemos a Él. En Hechos 19, del 1 al 6,
hoy hablamos mucho, así que vamos a 19, del 1 al 6 dice así. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo mandó, perdón, hoy estoy un poquito nublada la vista. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua, el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua, y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Realmente esto es tremendo porque hay congregaciones, entre comillas, que adoran al Señor, pero que no tienen en el ministerio, por ejemplo, no hablan en lengua, no tienen esto del fuego del Espíritu, ¿no? Y yo digo, realmente qué vacío que podemos estar si no tenemos el fuego del Espíritu Santo, porque todo lo que hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, yo no me imagino si el Espíritu Santo es aparte de mí, no podría hacer absolutamente nada, porque todo hago porque el Espíritu Santo me ayuda. Entonces, ellos fueron bautizados y Pablo impuso las manos sobre ellos y recibieron el don del Espíritu Santo. Y cuando reciben el don del Espíritu Santo, van a hacer lo que tienen que hacer. No van a andar envidiando, haciendo competencia, haciendo chisme, calumnia. No, porque el Espíritu Santo viene y rompe toda esa fortaleza que hay en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo santifica al ser humano. Y viene un temor tan grande, por eso dice que Dios escuchaba la oración y el ruego del Señor Yeshua, porque tenía un temor reverente. Entonces, esto es importante, poder tener Pero ¿cómo vamos a tener este temor reverente si no queremos al Espíritu Santo? O no buscamos al Espíritu Santo. Debemos buscar al Espíritu Santo para que cuando impongan las manos sobre nosotros, aquello que también están llenos del Espíritu Santo, podamos recibir. O si alguien que recibe de nosotros la imposición de manos, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Padre eterno, te bendiga. Shalom.